Nos quedé ahí. Entonces vamos a hablar de transformadas de Laplace. Transformadas, y vamos a hablar de transformadas más que todo en el sentido del punto de vista de las integrales, porque una transformada puede estar definida de muchas formas, ¿listo? Y cuando uno hace una transformación, pues es hacer un cambio de una cosa a otra. En este caso, a nosotros nos van a entregar algo en términos de una variable, nosotros vamos a tener funciones que nos van a entregar en términos de TS, donde casi siempre entonces lo que vamos a tener es la función en términos de t y nosotros vamos a hacer una transformada, lo vamos a pasar a una función que va a estar en términos de s. Listo. ¿Eso por qué? Como les decía en clases pasadas, eso es porque de una u otra manera uno puede hacer ecuaciones diferenciales aplicando transformadas de Laplace y entonces sale de una manera muy sencilla. Y no tengo que aprender si son si son lineales o si son de orden superior. Lo único y no necesito saber si es homogénea o no homogénea. Acá uno aprende a transformar y simplemente cuando le entregan la transformada, uno hace la transformada y se supone que la ecuación diferencial va a salir inmediatamente. La cosa es que miren que los términos que tenemos aquí están en términos de S y perdón, de T y de S. Y a nosotros pues casi siempre nos han mostrado que las ecuaciones diferenciales van a estar en términos de X y de Y. Pero no hay ningún problema, sino transformarla a que quede en términos de X y de Y, pues eso no hay ningún problema, identificar cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, y se transforma en lo que uno quiera. ¿Listo? Pues entonces de eso más o menos vamos a hablar. Entonces, recordar un poquito de cosas. Entonces, cuando a uno le dan una función en dos variables, que es más o menos como el problema que nosotros tenemos, una función en dos variables, nosotros podemos hacer una integral en términos, pues podemos hacer la integral en términos de una de las variables y la otra variable queda como una constante. ¿Listo? Y entonces eso más o menos se ve como lo que está acá, como esta integral que escribí por acá. O sea, yo tengo una integral, miren que ahí me están diciendo la integral de 1 a 2 de 2x por y al cuadrado por dx. Miren que el factor de integración acá es de x. O sea que la y es una constante. Esa cosa pasa a ser una constante. O sea, esto es una constante. Es una constante, y si es una constante, pues entonces yo la puedo sacar de la integral. Entonces, esto me quedaría como y al cuadrado, bueno, 2y al cuadrado por la integral de x por dx. Listo, y esto evaluado desde 1 hasta 2. Y entonces esa cosa va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a 2y al cuadrado por 2y al cuadrado por x al cuadrado sobre 2 y todo esto evaluado de 1 a 2. Y entonces esto va a ser igual a 2y al cuadrado que multiplica a 4 sobre 2 menos un medio, ¿cierto? Que va a ser igual a 3 medios. O sea que esto es igual a 2y al cuadrado por 3 medios y cancelo esto con esto, pues me va a quedar 3y al cuadrado. Y entonces se supone que la función que nos debieron de haber entregado acá, pues para empezar a hablar de lo de la transformada, debió haber sido f de x es igual, no sé, de pronto a x. Listo, esa fue la función que nos entregaron. Y entonces miren que eso estaba en términos de x y pasó a estar en términos de y. La cosa es que ese 2y queda allá, entonces es como si hubiera una especie de transformada o algo, un kernel que llaman, ahorita hablamos de él, un kernel que nos va a permitir hacer esa transformación. ¿Listo? Entonces nosotros nos vamos a centrar más que todo, va a ser en tratar de hacer esta integral que está acá. ¿Listo? Donde ese k que está ahí, ese k de st, miren que es una función en dos variables, pues simplemente es algo que vamos a llamar el kernel. ¿Listo? El kernel, en español, kernel significa núcleo. ¿Listo? Y muchas veces los kernels son usados para hacer transformaciones, para hacer cambios de una variable a otra. En estadística se utilizan mucho los kernels, porque hay muchas variables que cuando vos tomas una muestra aleatoria de variables, pues muchas veces en estadística lo que se quiere es que
lo que se quiere es que ellos tengan una distribución normal o que se parezcan a una distribución normal. Entonces, usted hace un chequeo de normalidad y cuando hace el chequeo de normalidad, pues se supone que no da. Entonces, lo que hacen es transformar las variables. Al transformarlas, no va a cambiar, como les dijera, no va a cambiar el dato que nos está dando, simplemente lo estamos transformando en otra cosa para poder ser utilizado. Y al pasarlo cuando hacemos esa transformación, pues se supone que ya esa nueva data que vamos a tener va a ser normal y como va a ser normal, entonces la podemos utilizar en varios métodos. Entonces, en estadística se utiliza muchas veces esos métodos para poder hacer transformaciones y poder trabajar con los métodos que se tienen allí. Listo, entonces miren que se tiene una función ahí kernel, que es la que va a cambiar un núcleo, listo, y se tiene la función fdt, que esta va a ser la función que nos van a dar, y nosotros la vamos a querer transformar. Cuando la transformemos, pues entonces, si yo voy a transformar esto, pues yo voy a calcular una integral, ahí B son números reales de K de S de T por F de T, y lo que me va a salir al final va a ser una función que va a estar en términos de S más una constante. Aquí no es constante porque recuerden que es una integral definida. Entonces, f de s es lo que nos va a quedar. Entonces, cada vez que nosotros hagamos eso, nos va a quedar una f de s. Entonces, miren que se transformó de la función dada f de t, nos va a quedar una función f de s. Listo. Pero esta última integral nosotros la vamos a trabajar, pero utilizándola como una integral impropia, ¿cierto? La vamos a trabajar como una integral impropia y recuerden que la integral impropia pues son las que de una u otra manera uno de los límites que está ahí no está definido o un valor que está dentro del intervalo donde él está no está definido, entonces se llama una integral impropia. Entonces, en vez de tomar ese A y B que tenemos allá, nosotros vamos a considerar que esta integral va a estar desde 0 hasta infinito. ¿De quién? De un kernel, que ahorita lo vamos a definir. Vamos a tomar un kernel en especial para que sea la transformada de Laplace. El kernel tiene que ser un kernel especial y pues la misma función f de t. Listo. La que es importante, la que nos van a dar a nosotros va a ser esta. La cosa es que para poder hacer la transformada que nosotros queremos definir, pues sería utilizar siempre el mismo kernel. Listo. El kernel que nos van a dar allí. Entonces, claro, como es una integral indefinida, o como es una integral impropia, esa integral impropia entonces nos va a quedar siempre que tengamos una integral impropia, nosotros no la vamos a resolver directamente, sino que tenemos que tomar un límite, y si ese límite llega a un valor cualquiera que se pueda leer y toda esa cosa, pues entonces nosotros decimos que esto es convergente, y si no, si eso no existe el límite o el límite se va a infinito, que es como no existir, pues entonces se dice que es divergente. Listo. Ustedes entienden bien el concepto de convergente y divergente, eso lo entienden bien, en eso estamos claros cuando se dice convergente y divergente. Sí, ok. Yo creo que sí. Bueno, Así como listo. la película. ¿Cómo? Como la película. Ah, es que estás viendo tantas películas que no sé cuál de todas ellas me estás hablando. Hay una película que se llama Convergente, pues no sé, o Divergente, no sé. Listo. No sé de qué me estás hablando, en verdad. Entonces, miren, muchachos, como les decía, pues entonces lo que vamos a considerar es un kernel en específico, y ese kernel va a ser de esta forma, miren, va a ser el exponencial de menos st. Recuerden que cuando estamos haciendo la integral se define, lo que nos dice cómo se define la integral es este valorcito de acá, ¿cierto? Ese valor es el que nos dice, vea, usted va a integrar esto con respecto a t. Y todo lo que haya ahí, que sea una variable que no esté definido con respecto a esa variable, se vuelve una constante. ¿Listo? Todo lo que no esté, o sea, hay un montón de valores, pero si hay un valor que es una variable y no está definido con respecto a eso, pues es una constante. Por ejemplo, acá, miren que acá aparece el S. Pues ese S que está ahí es una constante. ¿Listo? Porque toda la integral que se está haciendo acá se está haciendo es con respecto a t. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Ok. Entonces, la transformada de Laplace
se hace con este kernel. Este es el kernel que nos va a indicar cómo tenemos que hacer esa cosa. Entonces, la transformada de Laplace que se define de esta forma, miren que acá nos están dando la funcioncita que necesitamos. La función que necesitamos es el f de t. Pues entonces va a ser la transformada de Laplace de f de t. Y eso no va a ser otra cosa que la integral desde 0 hasta infinito del kernel, miren que ahí está el kernel, por la función y todo esto con respecto a t. Y listo, esa es la transformada de Laplace. Eso es lo que nosotros conocemos como la transformada de Laplace y pues ella la consideramos así siempre y cuando ella converja. Listo, la cosa es que no siempre que yo le haga la transformada a alguna función, ella va a salir. Puede ser que nos dé infinito. Entonces, lo que necesitamos es que ella converja. Si ella siempre converge, pues entonces tendríamos una transformada que transforma todos los posibles valores que están ahí. Pero hay valores que no permite transformarlos. Entonces, lo que tratamos de hacer es nada más considerar la transformada de Laplace para valores que se pueden hacer. Y nos vamos a dar cuenta que esos valores que se pueden hacer o esas cosas en las que podemos actuar van a ser cosas que nosotros ya conocemos de acuerdo a todas las ecuaciones diferenciales que hemos visto, listo, de todo lo que hemos aprendido de allá para acá. Si ustedes recuerdan, cuando yo hablé de coeficientes indeterminados, que fue hace unas 3 o 4 clases, indeterminados, nosotros definimos unas funciones f de x, porque era para ecuaciones no homogéneas, unas funciones f de x que deberían de cumplir ciertas condiciones, o que fuera constante, o que fuera un polinomio, ¿cierto? O que fuera una exponencial, o que fuera un seno, o un coseno, o cualquier transformación de estas. ¿Listo? Pues cuando nosotros vamos a tratar con transformadas de Laplace, pues las únicas funciones que nos permite transformar la transformada de Laplace son estas mismas. O sea que en cierto sentido las ecuaciones diferenciales que tenemos, pues casi siempre van a llegar a esta cosa. Y si siempre van a llegar a esta cosa, pues entonces esto es lo que tenemos que tener presente siempre. Listo. Entonces, la transformada de Laplace que vamos a resolver siempre va a ser de esta forma, miren, siempre va a ser de esta forma. Listo. O sea que siempre vamos a considerar el kernel es igual a menos s por t y vamos a tomar la función que nos indique lo que esté acá. Listo. Esa es la función que vamos a integrar. Listo. Entonces, yo tengo varios ejemplos y con estas funciones que tengo acá, listo, con esas que están ahí, yo voy a tomar varios ejemplos. Por ejemplo, la más simple de todas, el L de 1. O sea, que si yo voy a calcular la transformada de Laplace de 1, pues lo único que tendría que hacer es calcular la integral desde 0 hasta infinito. ¿De quién? De e a la menos s por t por 1 por dt. Listo, que esto es lo mismo que tener a la integral desde 0 hasta infinito de a la menos s por t por dt. Listo. ¿Cómo hacemos esa integral? Pues la integral es fácil. U es igual a menos s por t, de u va a ser igual a menos s por dt. S es una constante, porque recuerden que la integral la estamos haciendo con respecto a t, pues entonces esto nos va a quedar como du sobre menos s es igual a dt. Listo, y si le hacemos la sustitución allá, bueno, recuerden que para poder resolver esa integral yo tengo que tomar un límite, el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos s por t por dt. Yo acá me voy a centrar en resolver la integral. Y la integral entonces, ¿cómo la resuelvo? Va a ser la integral, nada más la integral, sin los límites, ahorita hablamos los límites, ¿de quién? De e a la menos, no, de e a la u por menos de u sobre s. Miren que así nos quedaría esa integral. Listo. Y entonces sacamos todo lo que nos sobre ahí y lo que nos va a quedar es menos 1 sobre s por la integral de e a la u por du, que es igual a menos 1 sobre s por e a la u. Listo. O sea que eso es igual a menos 1 sobre s
por e a la menos s por t. ¿Listo? O sea que lo que nos va a quedar acá, va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 sobre s por e a la menos s por t. Y esto evaluado de 0 a b. ¿Listo? Evaluamos eso en b, y cuando evaluamos eso en b, esto nos va a dar menos 1 sobre s, perdón, nos falta el límite ahí. Listo, no me lo puedo comer. Nos va a quedar el límite, cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 sobre s por e a la menos s por b, ¿cierto? Más 1 sobre s. Cuando lo evaluamos en 0, esto nos da 1 sobre s. Listo. Eso es lo que nos queda ahí en ese límite. ¿Estamos? Eso está así por acá. Y entonces cuando yo resuelvo eso, ahora tengo que resolver ese límite. Pues miren que cuando el límite tiende a infinito, esto se va para 0, porque es como si esa cosa estuviera en la parte de abajo, ese a la menos ese b estuviera en la parte de abajo, entonces eso se va para 0, y entonces lo que nos va a quedar ahí es que eso es 1 sobre s. Entonces, ¿qué concluimos ahí? Que la transformada de Laplace, de 1 va a ser igual a 1 sobre s. ¿Listo? Importante saber esto. Que la transformada de Laplace de 1 sobre s, de 1 es igual a 1 sobre s. ¿Listo? Guárdenlo por ahí en la memoria. ¿Listo? Es importante. Aunque ahorita pues lo hacemos resaltar. ¿Listo? Entonces la transformada de eso va a ser siempre igual a esa cosa. De una constante, de un 1, va a ser igual a 1 sobre. ¿Listo? Esa es la primera transformada y miren que estaba en cierto sentido simple. La cosa es que nosotros, o sea, yo les estoy mostrando la integral para que vean que eso nos da un valor y toda la cosa. La cosa es que nosotros, cuando yo les pida hacer transformadas de Laplace, usted lo único que tiene que saber son estas cosas. ¿Listo? Es que la transformada de 1 va a ser igual a 1 sobre s. Ahorita lo vemos un poquitico más tarde de cómo se utiliza entonces los valores que estamos tratando de calcular. Y entonces miren, acá le puse un poquitico más de dificultad. Ya la función va a ser igual a t. O sea, el f de t va a ser igual a t. O sea, yo estoy considerando acá que el f de t es igual a t. Entonces, cuando estoy considerando eso, nos va a quedar la integral desde 0 hasta infinito. ¿De quién? De e. Recuerden que este es el kernel. De e a la menos s por t. Y esto en términos de dt. Listo, queremos hacer esa integral. Esa integral se hace por partes, ¿cierto? Entonces, yo tengo que considerar que u es igual a t, que db es igual a e a la menos s por t. Listo. Que du va a ser igual a dt. Y que b, pues esa transformada la acabamos de hacer, o esa integral la acabamos de hacer. Y esa integral nos acabó de dar menos 1 sobre s por e a la menos s por t. Listo. Recuerden que esto acá es por dt. Listo. Entonces, si yo voy a hacer, bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar esto al límite, cuando b tiende a infinito, de la integral de 0 a b, de a la menos s por t por dt. Listo. Y entonces, si calculo la integral solita, pues la integral me va a quedar la integral de e a la menos s por t por dt va a ser igual, nada más esa integral, va a ser igual a menos 1 sobre s por e a la menos s por t. Listo. Esto todo multiplicado por t, restándole, que en este caso va a quedar sumando, la integral de 1 sobre s por e a la menos s por t por dt. Entonces, en verdad lo que nos va a quedar es menos 1 sobre s por t por e a la menos s por t más 1 sobre s por e a la, pues por la integral, perdón, de menos s por t y todo esto por dt. Entonces, integramos esa otra parte y nos va a quedar es menos 1 sobre s por t por e a la menos st
más 1 sobre S por menos 1 sobre S. Ya sabemos cómo se calcula esa integral. Menos 1 sobre S por E a la menos S por T. Listo. Y entonces al final lo que nos va a quedar allí es menos 1 sobre S por T por E a la menos S por T menos 1 sobre S al cuadrado por E a la menos S por T. Listo. Y eso es lo que vamos a traer acá. Eso es lo que vamos a traer acá. O sea que esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual al límite cuando B tiende a infinito. ¿De quién? De lo que nos dio allá. De menos 1 sobre S por T por E a la menos S por T menos 1 sobre S al cuadrado por E a la menos S por T. Y todo esto evaluado desde 0 hasta B. Listo. Cuando nosotros calculamos ese límite, pues lo que nos va a quedar, el límite no, los límites de la integración. Entonces lo que nos va a quedar es menos 1 sobre S por B por E a la menos S por B menos 1 sobre S al cuadrado por E a la menos S por B. Listo. Y a esto le sumamos, cuando esto es 0, que va a ser 0, porque como la T se cambia por un 0, pues entonces va a ser 0, más 1 sobre S al cuadrado por 1 sobre S al cuadrado por 1. Listo, entonces nos va a quedar así. Estamos ahí. Listo. La cosa es que cuando yo evalúo esto al infinito, pues esto se va a ir para 0. Esto se va a ir para 0. Y entonces lo único que nos va a quedar va a ser igual a 1 sobre S al cuadrado. O sea que esto va a ser igual a 1 sobre S al cuadrado. O sea, que cada vez que yo quiera calcular la transformada de Laplace de la función t solita, pues ella va a ser igual a tener a 1 sobre S al cuadrado. Esto es lo que nos va a quedar. Listo. Otra que hay que guardar. Listo. Téngalas por ahí que ahorita vamos a hacer un ejercicio donde las vamos a necesitar. Listo. Tanto la del 1 como la de la t. Listo. Entonces, para que las vayan guardando allí. Miren que, en cierto sentido, hacer las transformadas, pues, es hacer esa integral, y esa integral tiene un montón de cálculo, pero tremendo, pues, porque miren que en la primera fue una sustitución simple, ahora estamos haciendo una sustitución, una por partes, y miren que a medida que esto vaya cambiando, pues la cosa se puede poner más tesa. Miren entonces una exponencial. Ya hice la constante, si volvemos allá arriba, yo les dije, o una constante o una polinomial, que aquí está, ya le hicimos, una exponencial. Entonces vamos para la exponencial. Listo. Y en la exponencial, pues miren, ahí está. Y entonces aquí la función, lo que cambió ahora es que la función f de t la estoy considerando como e a la menos 3t. Listo. Eso es lo que estoy considerando. Pero en verdad lo que tengo que hacer es la integral de 0 a infinito, ¿de quién? De nuestro kernel, que es menos e a la st, por nuestra función, que va a ser menos 3 por t. Listo, por dt. Lo bueno de la exponencial es que en la exponencial tenemos una ventaja, y es que como las dos son exponenciales y tienen la misma base, pues se pueden sumar los exponentes, y entonces esto nos va a quedar menos s por t, menos 3t, y todo esto por dt, que al yo sacarle el factor común que hay allá arriba, pues entonces en verdad lo que nos va a quedar es la integral de 0 a infinito, ¿de quién? De a la menos s, perdón, sí, a la menos s más 3 y todo esto multiplicado por t. Yo saqué factor común menos, lo estoy poniendo adelante, y después saqué factor común t, que lo estoy poniendo atrás, y lo que queda allá adentro es ese más 3, porque el menos le cambia el signo a todo lo que está allá, y todo esto va a ser por dt. Listo, estamos ahí. Ok, entonces, ¿cómo hacer esa integral? Pues esa integral, bueno, entonces recuerden que ahí, pues entonces tendríamos que considerar otra vez, porque es una integral impropia, el límite cuando b tiende a infinito, de la integral desde 0 hasta b,
¿De quién? De a la menos S más 3 por T y todo esto por dt. Listo, entonces vamos a hacer esa integral. Nada más la integral. ¿Va a ser igual a quién? A menos S más 3. Esa va a ser el U y todo esto por du. Listo. Que por du. Por T, perdón. Por T. Y entonces du, pues nos va a dar igual a menos S por dt. No, mentiroso. Esto va a ser igual a menos S más 3 por T. Listo. Y despejamos. Entonces esto va a ser du es igual a menos S más 3 por dt. Listo. Y entonces al hacer la sustitución, lo que nos va a quedar es la integral de a la u por du sobre menos S más 3. Listo. Entonces nos va a quedar 1 o menos 1 sobre S más 3 que multiplica la integral de e a la u por du, que no es otra cosa que tener a menos 1 sobre S más 3 por e a la menos S por t. Miren, ahí quedó. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la integral, o sea que cuando volvemos acá, esto nos va a quedar el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 sobre S más 3 por, por e a la menos S por t, y todo esto evaluado de 0 a b. Cuando evaluamos en los límites de integración, entonces lo que nos va a quedar es el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 sobre S más 3 por e a la Uy, qué menos pena. SB. Dime. Es que no me quedó claro lo de la integral acá. Porque usted, la U no era menos S más 3T. Entonces, ¿por qué puso solamente menos S? No entiendo ahí por qué. ¿Dónde puse menos S? O sea, la integral, cuando está dando la respuesta final, que es menos 1 sobre S más 3. Euler a la U se supone que Ya. decía no. Sí, Ok. tengo un error, sí, tengo un error. Aquí es, sí, gracias. Ahí hay un error, sí, gracias. Esto es menos S más 3 por T. Listo, gracias. Sí tenía un error ahí. Y acá también. Entonces acá es, y acá también. Listo, porque el otro sí se queda como está. Entonces aquí es menos S más 3 por T, y acá va a ser menos S más 3 por B, ¿cierto? Y acá pues nos da 0, porque es T 0, y entonces todo eso nos da 0, entonces lo único que nos va a quedar es el 1 sobre S más 3. Listo. La cosa es que cuando nosotros hagamos esta integral, ese límite, cuando hagamos ese límite, esto se va a ir para 0, y lo único que nos va a quedar es que esto es 1 sobre S más 3. Listo. Miren una cosa bien particular, que esto es 3 y este es 3. Y ahorita vamos a ver que dependiendo de ese valor de ahí, va a cambiar esa cosa de allí. Listo. Eso es una cosa importante. Lo mismo acá. Eh, acá nos quedó t, acá era t, y acá quedó ese al cuadrado, pero no siempre va a ser así. En esta, pues, porque es bien particular de hacer esa nomás, porque si nos ponemos a hacer, por ejemplo, la de t al cuadrado, pues nos demoraríamos mucho rato en el sentido de que habría que hacer una doble integral por partes, y entonces nos demoramos. Entonces ahorita más bien les doy la forma general de hacer eso para que no tengamos que hacer en integral. Yo nada más les quiero mostrar que esto siempre transforma y que va a quedar en términos de S. Y lo más importante es que cada vez que nosotros hagamos esta cosa, entonces ya estamos encontrando más o menos como unas fórmulas generales para la cosa. ¿Listo? O sea que esta cosa, miren que esto no va a ser otra cosa que tener a 1 sobre S más 3. Miren qué simple quedan. Yo tenía una exponencial, miren con lo que quedé con 1 sobre S más 3. O sea, la transformada que eso hace es una cosa bien bacana. Entonces lo que nos queda es esta, y guarden la que ya mismo les pregunto por ella. Listo, que ya mismo trabajamos con ella. Entonces miren que ya hicimos una exponencial y miren las exponenciales más o menos cómo quedan. Entonces ahora sí vamos a hacer una difícil, una complicada, una que se lleva
su tiempecito a hacerla y es metiéndole una función trigonométrica, listo. O sea que aquí ya la f, porque, bueno, y no es cualquier función trigonométrica, en este caso no es cualquier función trigonométrica, es seno. Y la otra que podría poner es coseno, pero no puedo trabajar con una diferente, o sea, o es el seno o es el coseno, y si hay una tangente o hay una función que sea diferente a estas dos que tengo acá, entonces eso es porque esa cosa se puede transformar en funciones de seno y de coseno, pero de resto no se puede hacer con ninguna otra. Y miren, yo no sé si lo han notado, que yo, por ejemplo, no he puesto fracciones, cosas de fracciones y cosas de, o sea, las funciones que en verdad hacen su trabajo acá con las funciones, perdón, con las transformadas de Laplace, van a ser estas que les estoy mostrando y no hay más. Listo, ya no hay más. O sea, esas son las que con las que se trabaja y listo. O sea, que son 5 o 6 fórmulas máximo con las que hay que trabajar. Y listo. De eso ya uno ya, si uno conoce esas 5 o 6 fórmulas, pues ya, con eso se va uno. Pero esta, como les digo, les estoy haciendo la integral simplemente para mostrarles que esta cosa en verdad sí transforma como debe de ser y que con las que lo estamos haciendo son las funciones que funcionan, valga la redundancia, y que, y que, eh, y que son las mismas que aparecen cuando estábamos resolviendo ecuaciones diferenciales de orden superior. Y si nos ponemos a ver y nos vamos un poquitico más atrás, son las mismas que funcionan cuando estábamos haciendo ecuaciones lineales hace 3 meses atrás. Listo, entonces, miren que todo el trabajo que hemos hecho, en cierto sentido, lo que nos lo va a reducir van a ser las transformadas de Laplace. La cosa es que todavía no hemos hablado de ecuaciones diferenciales porque tenemos que saber cómo funcionan las transformadas de Laplace. Y si no sabemos cómo funcionan ellas en este momento, pues entonces yo les empiezo a explicar una ecuación diferencial, les digo, hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, entonces ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿yo de dónde sé cómo se hacen las cosas? Pues, entonces, primero estamos aprendiendo, por lo menos esta clase y la del martes nos la vamos a gastar aprendiendo a hacer transformadas de Laplace y sus inversas, porque necesitamos las inversas para poder resolver las ecuaciones diferenciales, y ya la clase del jueves de la otra semana podemos estar resolviendo ecuaciones diferenciales por transformadas de Laplace, y se van a dar cuenta que es una cosa súper simple, que se vuelve, o sea, vamos a hacer una por transformadas de Laplace y vamos a hacer una por el otro lado, y uno dice, uy, pero esto, ¿por qué no empezó el curso por acá? Pues porque había que ver todas las otras cosas, listo. Entonces, esto lo podemos transformar como el límite, hagámoslo de una vez desde acá, ¿de quién? Desde b hasta infinito, desde 0 hasta b, de e a la menos s por t, por el seno de 2t por dt. Y me voy a ir a hacer ese límite por allá abajo. Listo, voy a ir a hacer ese límite por allá, esa integral por acá abajo, para que no nos quede eso allá muy despeñuscado. Entonces es la integral de e a la menos s por t por el seno de 2t y todo esto por dt. Listo. ¿Cómo se hace la integral? Por partes otra vez. Recuerden que según Profe, ¿se puede volver un momentico, porfa? No, me da pereza. Espérate A un la momento. anterior. Listo. Aquí. O en la de abajo. No, en el que estaba haciendo. Ok, CN2 por T. Yo copié ahí un pedacito que me faltó. ok. Ah, no, listo. Listo, ok. Sí, gracias. Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan el liate van a ser primero las trigonométricas y por último las exponenciales. Entonces yo tendría que tomar a u es igual al seno de 2t y al db lo tengo que tomar como la exponencial desde menos s, de a la menos st por dt. Listo. O sea que el du va a ser igual a quién. ¿A quién es igual la integral del seno de 2t? Pues va a ser igual a menos coseno. Eso hay que hacerlo, es que la integral. Tengo que acercarle la derivada. Y la derivada va a ser igual a quién? A 2 por coseno de 2t y todo esto por dt. Listo. Y miren que la integral que nos va a quedar acá va a ser la misma que siempre hemos resuelto. O sea, para no tener que hacer la sustitución esa va a ser la integral que siempre hemos resuelto. Listo. Y ahí la hacemos por partes.
Entonces, cuando resolvemos la integral por partes, recuerden que esta es una integral que va a ser cíclica, pero vamos a hacerla completa y ya cuando miramos la ciclicidad, es como para recordar bien cómo es que se hace la cosa. Entonces, la integral esta, la integral de e a la menos s por t por seno de 2t por dt, no nos va a quedar otra cosa que menos 1 sobre s por e a la menos s por t por el seno de 2t. Y todo esto más la integral de 2 veces, miren, 2 veces, el s por el e por menos seno de t por coseno de 2t por dt. Y ahí tenemos que volver a hacer las partes. ¿Listo? Bueno, ¿por qué más ahí? Por este menos que está acá. Por A este ver, menos que ¿dónde? está acá. Sí, gracias. Listo, ese menos le va a cambiar la cosa a eso. Listo, y el 2 es por este 2 que está acá. Listo, que ya lo estoy sacando de una vez allá. Entonces ahí tenemos que volver a aplicar partes, listo. Ahí tenemos que volver a hacer. Entonces el U1 va a ser igual al coseno de 2t. El DU1 va a ser igual a 2, a menos 2, por el seno de 2t. El DB1 va a ser igual a e a la menos s por t por dt, y el b1 pues nos va a quedar igual, nos va a quedar menos 1 sobre s por e a la menos s por t por ya, así. Miren que en cierto sentido vuelve uno a hacer esa integral un montón de veces, o sea que el kernel lo vamos a estar integrando cada momentico, listo. Entonces la integral nos va a quedar como nos va a quedar, vamos a escribirla desde por acá, menos 1 sobre s por e a la menos s por t por el seno de 2t, listo, que es esta que está acá. Ahora sí hagamos la integral sobre 2 sobre s por, y la integral ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar menos 1 sobre s por e a la menos s por t por el coseno de 2t, que es el u por b, listo, menos, vamos a ver si es menos o es más. No, sigue siendo menos, listo, sigue siendo menos. ¿Menos quién? Menos la integral de quién. La integral de 2 sobre s de a la menos s por t, ¿cierto? Por el seno de 2t y todo esto por dt. Espero que no me haya equivocado. Creo que no, no sé. Espero que no. Listo. Y entonces eso nos queda así. Espero que vamos bien. Espero que vamos bien. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A menos 1 sobre s por e a la menos s por t por el seno de 2t más, no menos, y que nos da un menos 2 sobre s al cuadrado por e a la menos s por t por el coseno de 2t. Miren ahora esto como quedó. Y ahí nos va a quedar menos 4 veces esto sobre s al cuadrado. ¿Por quién? Por la integral de e a la menos s por t por el seno de 2t y todo esto por dt. Listo. Pero miren que esta integral que está acá, esa integral que nos quedó allí, o esa cosa que nos quedó allí, es con la que empezamos. Listo. Esto va a ser e a la menos s por t por el seno de 2t y todo esto por dt. O sea, esa cosa es lo mismo. Y entonces pasamos eso a sumar allá. Hay que pasarlo a sumar al otro lado para poder resolver la cosa. Entonces vamos a tratarlo de hacer. Yo me veo como que estoy perdido, pero bueno. Esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1 más 4 veces s al cuadrado, ¿cierto?
por la integral de a la menos s por t por el seno de 2t, ¿cierto? Seno de 2t por dt, y esto va a ser igual a menos 1 sobre s por e a la menos s por t por el seno de 2t, menos 2 sobre s al cuadrado por e a la menos s por t por el coseno de t. ¿Listo? 2t. De 2t, sí, gracias. Pero ¿con eso estamos claros o no? ¿O hay alguna duda ahí de lo que estoy haciendo ahí? Ya vamos a acabar. Es que esto se fue como larguito, pero ya vamos a acabar. Entonces, miren, acá, si yo hago esa suma, ¿qué quiero hacerla? Porque entonces me va a quedar s al cuadrado más 4 sobre s al cuadrado. Listo, esa es la suma por la integral, y lo voy a hacer acá así para no tener que volver a escribir esa cosa, por la integral, que nosotros ya sabemos quién es, por menos 1 sobre s por e a la menos s por t, por el seno de 2t, menos 2 por s al cuadrado por e a la menos s por t, por el coseno de 2t. ¿Listo? Entonces yo quiero pasar esta cosa que está acá, lo quiero pasar para el otro lado. Entonces pasemos primero lo que está abajo, y lo que está abajo, miren que si yo paso lo que está abajo, pues lo que me va a quedar es s al cuadrado más 4 por la integral de, esto queda así, ¿listo? ¿De quién? De menos s por e a la menos s por t por el seno de 2t menos 2 por e a la menos s por t por el coseno de 2t. ¿Listo? ¿Sí lo ven o no? Que se cancelan esas s de allá abajo. Eso se nota, pues, porque tengo dos s las que estoy pasando a multiplicar. Acá me queda una y acá pues se cancelan todas dos. ¿Listo? Y después entonces voy a pasar la otra cosa. Entonces ahora sí escribamos la integral. Esto es la integral de e a la menos s por t, porque ahora ya sí me va a dar la solución, por el seno de 2t por dt va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a menos s sobre s al cuadrado más 4 por e a la menos s por t por el seno de 2t menos 2 sobre s al cuadrado más 4 por e a la menos s por t por el coseno de 2t. ¿Listo? Miren que miren que en cierto sentido, si nos acordamos un poquitico de las ecuaciones diferenciales, miren lo que está apareciendo acá y miren lo que está apareciendo acá. Como si tuviéramos soluciones complejas, ¿sí o no? Y los coeficientes pues van a ser esas dos cosas que tenemos allí. ¿Listo? Entonces miren que aparecen más o menos como similar a las cosas que tenía por allá. Y esa va a ser la integral. Esa va a ser la integral de esa cosa. Nos falta evaluarla pues en lo que nos debería de dar. ¿Listo? Entonces, si vemos allá arriba, miren, por eso necesitaba espacio. Listo, miren todo lo que me tomé para hacerla. Entonces, por eso necesitaba espacio. Listo, entonces vamos allá arriba. Entonces esto acá, entonces nos va a quedar ¿cómo? Nos va a quedar el límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? De la integral desde 0 hasta b. No, ¿para qué va a escribir eso? Esto nos va a quedar acá. Eso ya está allá al lado ya. Nos va a quedar menos s sobre s al cuadrado más 4 por e a la menos s por t por el seno de 2t menos 2 sobre s al cuadrado más 4 por e a la menos s por t por el coseno de 2t, y todo esto evaluado de 0 a b. ¿Listo? Entonces, cuando evaluamos en b, esto nos va a dar el límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? Bueno, en b y en 0, de menos s sobre s al cuadrado más 4 por e a la menos s por b por el coseno, perdón, por el seno de 2b menos 2 por s al cuadrado más 4 por e a la menos s por b por el coseno de 2b más
más la primera se vuelve 0, pero vamos a escribir, bueno, se vuelve 0. Se vuelve 0 porque recuerden que el seno en 0 es 0. Entonces esto va a ser así, más 4 y pongámosle acá por 0. Listo. Y acá más 2 por s al cuadrado más 4 y esta nos va a dar 1, o sea que nos va a quedar así. Listo, la cosa es que cuando nosotros hagamos estos límites, después de hacer mucho proceso, porque aquí hay que hacer un procesito, pero uno se da cuenta que el seno no va a pasar de 1 y de menos 1, pero la función exponencial sí va a crecer hasta infinito. Entonces este límite va a crecer, va a pasar a ser 0, y como esa función exponencial va a estar en la parte de abajo, o sea, va a estar dividiendo, entonces eso va a tender a 0. Esto también va a tender a 0. Esto ya es 0, y entonces miren que lo único que nos quedó fue eso que está allá. Listo, entonces, tanta bobada para esa cosa. Entonces lo único que nos quedó fue que la transformada del seno de 2t va a ser igual a 2, miren el número que aparece ahí, un 2, sobre s al cuadrado más 4. Y miren el número que aparece acá también, pero vamos a dejarlo así. Aquí 4. Listo. Y esa va a ser la transformada de la función c. Listo. Y entonces, noten que mucha cosa, pero miren que miren que ninguno de ellos nos quedó como una función extraña. Nos fueron puras fracciones y todas en términos de s. Y casi todas esas expresiones van a tener polinomios, no van a tener valores por ahí extraños. Listo. Y entonces miren que el 2 influye, ese 2 influye. Miren que lo que nos quedó acá fue un 2 y que lo que nos quedó acá fue un 4. O sea que parece ser que aquí va a quedar el mismo valor que este acá y que aquí va a quedar el cuadrado de ese valor. Y abajo están como los cuadrados. Y miren que las dos son positivas, entonces eso siempre va a ser así. Listo. Y para el coseno es una cosa muy similar, pero ahorita miramos qué es lo que nos da para el coseno. Listo. Yo ya no voy a hacer más transformadas por ese estilo. Simplemente les voy a hablar que la transformada de Laplace, como las integrales son una función lineal, y cuando hablan de una transformada lineal o cuando hablan de que algo es lineal, simplemente lo que le dicen es de poder sacar factores comunes. Miren que acá nos van a entregar una función que va a estar en esta forma, nos la entregan así, pero miren que yo podría sacar el alfa, aquí lo saqué, podría sacar el beta, listo, y lo que voy a hacer es la transformada. Miren que esto acá nos quedaría en cierto sentido como la transformada de f de t, y acá nos queda la transformada de g de t. Listo. Entonces, si lo escribimos en términos de transformada, entonces la transformada de alfa por f de t más beta por g de t no va a ser otra cosa que alfa por la transformada de f de t más beta por la transformada de g de t. Listo. O sea que yo podría hacer, porque recuerden que allá cuando hablábamos de las ecuaciones diferenciales nos decían que nosotros o teníamos una constante, una polinómica, una exponencial, o una seno o una coseno, o cualquier combinación lineal de ellas. O sea, cuando nos mencionan lo de las combinaciones lineales, pues lo que nos están diciendo es que yo podría calcular la transformada, por decir, de 2 más 3 por e a la menos 3, por e a la 3t. Listo, yo podría calcular esa transformada. Entonces, simplemente lo que esto me está diciendo es que yo podría considerar la transformada de 2 veces la transformada de 1 más 3 veces la transformada de e a la menos 3t. Eso es lo que eso me está diciendo. Y entonces, si yo voy a calcular la transformada de esa función rara que tengo allá arriba, pues esto no es otra cosa que tener a 2 sobre s, porque recuerden, bueno, voy a escribir bien para que nos demos cuenta de eso. Si ustedes vuelven atrás, si ustedes vuelven allá atrás a la primera transformada que calculamos, fue la transformada de 1, y la transformada de 1 nos da 1 sobre s. ¿Listo? Más 3 veces la transformada de e a la menos 3t, que no es otra cosa que tener a quién, a 1 sobre s más 3. Listo. O sea que la transformada de 2 más 3 por e a la menos 3s no es otra cosa que tener a 2 sobre s más 3 sobre s más 3. Y listo. Ahí quedaría. Entonces miren que ya no tengo ni que hacer integrales ni nada. Ya con lo que tengo acá ya puedo hacer la cosa que yo quiera. Listo. Pues ejemplos como ese hay acá, miren, ahí está. O sea que este ejemplo lo que nos va a decir es que
la transformada, que esto nos va a quedar como la transformada de 1 más 5 veces la transformada de t. Y la transformada de 1 es 1 sobre s y 5 veces, y la transformada de t no va a ser otra cosa que 1 sobre s al cuadrado. Ya lo calculamos allá arriba. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre s más 5 sobre s al cuadrado. Parece como que hubiéramos estado en una montaña muy alta donde casi que el aire se nos estaba saliendo, porque ya no podíamos respirar bien por tanta información que les estaba dando, pero la información, toda esa información está resumida en esas 4 cositas que les encerré allá. Y miren que todo se volvió muy fácil ahora. Estas 4 cosas que están encerradas acá, el L de 1, miren, o la transformada de Laplace de 1, miren lo que nos da. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s al cuadrado, ahí está. La transformada de a la menos 3t es igual a 1 sobre s más 3, y la transformada del seno de 2t es igual a 2 sobre s al cuadrado más 4. Y con este teoremita, con esta cosa que está acá, pues miren cómo se volvió de fácil hacerlo. Entonces, como que hubiéramos estado allá arriba, pero resbalamos, quedamos en un plano ahí donde hay buen aire y entonces ahora respiramos tranquilamente. Yo no sé si ustedes lo notan así, pero miren que es muy fácil entonces hacer transformadas de Laplace. No es fácil si lo vamos a hacer por la integral. Si lo vamos a hacer con lo que dejamos allá arriba, pues es muy complicado. Pero si nosotros no vamos a calcular eso, sino que simplemente vamos a hacer esta cosa, pues miren qué fácil va a ser resolver una transformada de Laplace o calcularla, listo. Entonces, ¿cuánto nos da esta? Dígame en el resultado de Fue esto. una pregunta, Sí, dime, qué dime. pena. Dime. Entonces, ese valor que nos da I de ese, o sea, ¿eso ya es la respuesta o hay que hacer algo para Esta es la encontrarlo o transformada. eso No, qué? no, no. No, no, no. Esta es la transformada. Aprendamos a calcular transformadas. Listo. Tranquilo que ya vamos hacia las ecuaciones diferenciales. Nosotros ya subimos esta montaña que era la alta. Esta montaña ya es la alta. Ya lo que viene es fácil de caminar. Listo. Ok, Porque gracias. necesitamos entender bien esta cosa. Ya lo que sigue es fácil, ya, y la respiración no nos va a faltar, porque miren lo que viene. O sea, por ejemplo, esta, pues entonces es dividirla, ¿cierto? Es dividirla en lo que tenemos. Miren que yo aquí traté de poner las mismas que calculé allá arriba, pero ahorita les doy las generales para cada una de ellas, porque hay unas generales para cada una de ellas. Pues esta la puedo escribir como 4 por la transformada de Laplace de e a la menos 3t menos 10 por la transformada de Laplace del seno de 2t. Miren que yo nada más dejo la función en términos de t y lo otro pues se vuelve una constante. Listo. ¿Cuánto nos dio esta? Pues esta lo que nos dio fue 1 sobre s más 3. Listo. ¿Y cuánto nos dio la otra? Esta fue la que nos dio más dificultad, pero esto nos dio 2 sobre s al cuadrado más 4. Listo. Entonces ahí está la transformada de Laplace. O sea, esto, si hay que simplificar, se simplifica. Si no se puede simplificar, pues se deja así. Eso es 4 por s más 3 menos 20 sobre s al cuadrado más 4. Esa es la transformada. O sea que si yo me pongo a hacer todas esas integrales de esta cosa que tengo ahí, de esa función que tengo ahí, pues a lo que voy a llegar al final va a ser a esa resta que está allí. Y listo. Eso yo creo que todos ustedes están viendo, wow, qué nota, qué elegante, ya no tengo que transformar cosas por allá. Me imagino pues que todos están así, que yo los tengo así enredados en ese saloncito chiquitico que estábamos allá aguantando calor y toda la cosa. Miren que ya no, estamos ahí frescos en la casa tomando café, diciendo que me traigan el chocolate, este man escuchando música por allá de diciembre, el marrano allá y la natilla. Listo. Ok, miren, este teorema, en general, porque miren que yo calculé nada más la de t, pero miren que acá está la de t a la n. O sea, si a mí me pidieran hacer la transformación de t a la 5, por decir, de t a la 5, pues t a la 5 no va a ser otra cosa que tener a 5 factorial sobre s a la 6. Listo. Esa es la transformada de t a la 5. Porque la de 1 ya la sabemos. Le estoy explicando la de esta porque esta nada más la calculamos para t. Y acá está para t a la n. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo tenga a t a la 5,
pues esto va a ser igual a 5 factorial sobre S a la 6. ¿Saben qué es lo maluco de trabajar con transformadas? Que mi S es tan parecida a los 5 y cada vez que yo transformo, que hago transformadas de Laplace, me da una rabia cuando me sale un 5, entonces voy a tratar de evitarlo lo más que pueda. Listo, porque la S y el 5 son muy parecidos, entonces eso es un gran problema. Y entonces miren lo que pasa, o sea, entonces eso con las que son polinómicas, listo. O sea que yo ya podría calcular, ya les podría decir a ustedes cuál es la transformada de 2t al cuadrado menos 5 por t más 1, así. Entonces el teorema que está allá arriba lo que nos dice es que esto es la transformada, que esto es 2 veces la transformada de t al cuadrado menos 5 veces la transformada de t más la transformada de 1. ¿Listo? ¿Cuál es la transformada de t al cuadrado? Pues va a ser igual a 2 por 2 factorial sobre s a la 3. ¿Listo? Menos 5 por 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s. ¿Listo? Ahí está la transformada. Y ya se calculó. ¿Listo? Porque con esa formulita que tenemos ahí, pues entonces yo lo puedo elevar a lo que yo quiera. Ahorita hicimos la de a la menos 3t, pero en general, miren que acá está la a, miren que acá está la a, y lo que va a quedar acá va a ser el a. Miren que la fórmula nos dice que acá es con un menos. Claro, es que ya estábamos haciendo la de menos 3t. Y aquí nos está diciendo que, como la de menos 3t, pues entonces eso va a tener un menos 3 allá y entonces le va a cambiar el signo a esta cosa. Pero si a mí me pidieran calcular la transformada de Laplace de 5 por... que voy a evitar los 5 si los sigo poniendo. De un medio por a la 4t. Entonces, ¿cuál sería la transformada? Pues la transformada va a ser igual a un medio de la transformada de a la 4t, que no es otra cosa que un medio, por 1 sobre s menos 4. Y ya, esa es la transformada. Eso está muy bacano. ¿Sí o no? Miren que me gasté casi toda la clase haciendo transformadas, pero fue para poder resumir el cuento bien fácil. ¿Listo? Y entonces después vienen la del coseno y la del seno, que miren las que prácticamente son iguales. Miren el k que está acá. Yo la estoy tomando con el mismo k. Y miren lo que cambia. Nada más el valorcito que está arriba. Miren que este valor es diferente al k que estoy poniendo allá y que este valor es el k de allá. ¿Listo? La cosa es que el coseno va a quedar con un s y si nos dimos cuenta ahorita, cuando yo, por acá abajo, tienen que aparezca. Miren que una quedó con un s, o sea que cuando yo haga esa cosa allá, miren que una quedó con un s y la otra quedó sin el s. Entonces miren que ahí están como las dos formas. La cosa es que cuando esté calculando la del coseno, esta cosa nos va a dar al revés y como esta cosa nos va a dar al revés, pues entonces lo que nos va a quedar es que nos va a dar ese s sobre s al cuadrado más 4. Eso es lo que va a quedar allí. ¿Listo? O sea que en cierto sentido, pues lo único que cambia entre ellas dos es eso. Muchachos, ustedes cuando están resolviendo transformadas de Laplace, lo que tienen que tener es esta tabla. Esta tablita que les estoy dando acá, esta cosa que les estoy dando en esta cosa, es lo único que ustedes tienen que tener para resolver transformadas de Laplace. De resto es identificar cuál de las funciones es, sacar factores comunes, sacar las constantes de la transformada de Laplace y de resto pues ya lo otro se calcula así simplemente. Y ya, y entonces allá abajo está el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, que uno los pone porque ahí está la fórmula y es más fácil simplificarlo por esa fórmula que está allí. Miren que son prácticamente la misma del coseno y la del seno, la única cosa es que la suma que está arriba se convierte en una resta, pero la cosa es que esa resta yo la puedo, es que esa cosa, yo la puedo escribir en fracciones parciales, o sea, esto se puede pasar a fracciones parciales como s menos k más b por s más k. Y entonces miren que no son tan importantes por el solo hecho de que miren que lo que nos está dando acá, que lo que nos está mostrando esta cosita de acá, pues son valores de este estilo. Y entonces
coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, si yo identifico que la función de una vez es así y la quiero colocar como un coseno hiperbólico, pues lo hago. Pues si no, pues entonces puedo transformar esto de esta forma y esto de esta forma, haciendo las fracciones parciales. Que en algún momento vamos a tener que hacer fracciones parciales, porque una de las cosas que implica hacer transformadas de Laplace es hacer fracciones parciales, pero en su momento lo hacemos, ¿listo? Entonces, nosotros casi nunca vamos a quedar con esos términos negativos y por eso es que no es como tan importante hacerlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, para que sepan que si las tienen, las identifican cuando estén haciendo ejercicios, pues que son esas que están ahí. Esas son las que Profe, transforman esas cosas. Dime. ¿me explica por favor qué es eso de hiperbólico? Ah, es que, mira, es una transformación, es otra transformación. Lo del coseno hiperbólico es simplemente una representación de unas funciones que son así de esta forma. E a la alfa t menos e a la menos alfa t. No sé si es menos o es más con el coseno sobre 2. Simplemente es una reducción para no escribir toda esta cosa. Yo creo que es con un más. Esperen que yo creo que acá es con un más y la otra es con un menos. Listo. Simplemente están representando esta cosa, el coseno lo están representando, perdón, la expresión esta grande que está acá, pues simplemente la están representando como esta cosita que está acá. Es una Ok, simplificación nomás. listo, ¿Listo? gracias. No sé si es más o es menos, pero es una simplificación. Entonces, cuando se toma ese valor, simplemente es para hacer esa simplificación de eso. Es que mira que hasta cuando lo escribo, cuando te digo la cosa, pues estoy diciendo más o menos que esa es la representación, porque mira que estas las puedo llevar a que son exponenciales, listo. Entonces, por eso es. Es una simplificación, no más, listo. Entonces, esa fórmula, esto que está ahí, es más, le voy a ahorrar todo esto para que ustedes, si quieren, lo tengo allí. Cuando lo vaya a hacer, nada más tenga las formulitas allí. Estas formulitas que están ahí son las únicas que usted tiene que hacer para hacer transformadas de Laplace. Listo. Esas son las únicas que hay que tener. Y nos vamos a dar cuenta que al principio no tiene la tablita al lado, pero después uno ya se la sabe de memoria, porque es de pura práctica que uno las tiene. Entonces, por ejemplo, ¿a qué sería igual esto? ¿Cuál es el resultado que nos da esa? ¿Cuál es la solución a esa cosa? ¿Tienen alguna? No, denme el valor de eso. Yo les ayudo un poquito. 2 por la transformada de t a la 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la solución? Según lo que les acabo de decir allá arriba. Pero háblenme, pues. Profe, eso da como 2 por 4 factorial Ajá. sobre S a la 5. Muy bien, eso es. Esa es la solución. Ya. Se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Ya. No tenemos que calcular nada más. Ni hacer 5 veces, ni hacer 4 veces. En este caso, una. Es a las 5, sí. Listo, ya. Ahí quedó. Y esta otra. Ya acabamos. Ahí hay que tener cuidado porque miren que acá está este cuadrado y al estar ese cuadrado, pues que nosotros sepamos resolver esta cosa, no. Nosotros no sabemos resolver, bueno, lo de adentro sí, pero con eso el cuadrado no. Nosotros no tenemos toda la suma al cuadrado, no la tenemos. Entonces hay que tener cuidado ahí. Lo primero que hay que hacer es e a la t menos e a la menos t todo al cuadrado. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces esto nos va a quedar como e a la 2t menos 2 veces e a la t por e a la menos t más e a la menos 2t. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. O sea que esto nos va a quedar la transformada de ¿quién? De e a la 2t
menos 2 más e a la menos 2t. ¿Sí entienden por qué el 2? Porque estas dos cosas se suman y entonces nos va a quedar t menos t y entonces va a ser e a la 0 y e a la 0 es 1. ¿Listo? Entonces nos queda así. Pero miren que esta transformada la puedo separar. Esto nos va a quedar la transformada de e a la 2t menos 2 veces la transformada. Cuando haya una constante vamos a calcular la transformada de 1 más la transformada de Laplace de e a la menos 2t. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a quién. Esto es igual a quién. ¿A quién? ¿A quién es igual la transformada de e a la 2t? Eso es igual a quién, muchachos. A 1 sobre S menos 2. Muy bien. A 1 sobre S menos 2. Y esto menos 2 por 1 sobre S, ¿cierto? Y esto más, ¿quién? Miren que estas dos son iguales. Estas 1 dos sobre cosas S más 2. cambia solo un signo ahí abajo, ¿cierto? 1 sobre S más 2. Ahí está la transformada, muchachos. Esa es la transformada de Laplace de eso que quería hacer. Y ya. Eso es todo. Entonces, calcular transformadas es muy simple. Espero, muchachos, que lo único que tienen que guardar de esta clase de hoy es esta cosa de acá. Entonces, espero que la próxima clase lo tengan por ahí al lado para que sepan cómo es que es la transformada de cada una de esas cosas. ¿Listo? Porque en la próxima clase entonces vamos a hablar de una cosa que se llama transformadas inversas. Y no nos vamos a salir del tema ni vamos a hacer cosas raras. Listo. Simplemente me van a dar, por ejemplo, yo necesito la transformada de Laplace inversa de, por decir, 3 por S. Así. Listo. O sea, ese es el Entonces, proceso inverso, ¿o qué? el proceso inverso, sí, necesito hacerlo. Y entonces, para el proceso inverso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente es escribir. Vamos a ver que también es lineal, y entonces al ser lineal puedo sacar esas constantes y miren lo que me va a quedar, 1 sobre S. Y la transformada inversa de 1 sobre S, ¿cuál es? ¿Cuál es la transformada que nos da 1 sobre S? Pues es 1, ¿cierto? 1. Entonces va a ser 3. Listo. Entonces la transformada inversa de esa cosa va a ser eso. La cosa es que muchas veces se vuelve muy complicado porque a mí me pueden pintar por decir la transformada inversa de, por decir 5 sobre S al cuadrado menos 3S más 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Ah, esta yo no la había visto, profe, usted no me había mostrado eso, ¿cierto? Entonces aquí, pero les digo que esto implica muchas veces tener que hacer fracciones parciales, entonces factorizar esa cosa de allá abajo, es S menos y S menos, y esto nos va a quedar 2 y 1. ¿Listo? Entonces, cuando haga las fracciones parciales, esto nos va a quedar S menos 2 más B por S menos 1. ¿Listo? Y entonces noten que ya nos quedó en la forma que lo necesitamos, que simplemente aquí va a ser una constante multiplicado por 1 sobre S menos 2 más otra constante multiplicado por 1 sobre S menos 1. Y si yo voy a calcular la transformada inversa, pues entonces ahí ya la aplico. ¿Listo? Pero de eso hablamos la próxima clase para que nos rinda la cosa. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda por ahí? Todo bien. Todo bien, una elegancia de esto. No puede decir, uy, qué clase tan bacana, es que con el profesor uno pasa más bueno.